Gestión de riesgos de proyectos según el PMI. La gestión de riesgos de proyectos es un proceso fundamental para el éxito de cualquier iniciativa. Según el Project Management Institute, PMI, la gestión de riesgos es un proceso continuo que implica la identificación, análisis, planificación, implementación, seguimiento y control de riesgos potenciales que pueden afectar el alcance, el cronograma, el presupuesto o los recursos de un proyecto. Este proceso sistemático ayuda a los equipos de proyectos a tomar decisiones informadas, mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades para lograr los objetivos del proyecto. Planificar la gestión de riesgos. 1. Establecer el contexto. La planificación de la gestión de riesgos comienza con la definición del contexto del proyecto. Esto implica comprender el entorno del proyecto, los objetivos, las limitaciones y las expectativas. También implica identificar a los interesados clave y sus necesidades. La planificación de la gestión de riesgos debe estar integrada con el plan de gestión del proyecto. 2. Definir el proceso. El siguiente paso es definir el proceso de gestión de riesgos que se utilizará en el proyecto. Esto incluye determinar la metodología, las herramientas y las técnicas que se utilizarán para identificar, analizar, planificar, implementar, monitorear y controlar los riesgos. 3. Recursos y roles. Identificar los recursos necesarios para ejecutar el proceso de gestión de riesgos, como personal capacitado, herramientas de análisis y sistemas de información. También se deben definir los roles y responsabilidades de los miembros del equipo en relación con la gestión de riesgos. 4. Documentación. Crear la documentación necesaria para registrar el proceso de gestión de riesgos. Esto incluye el plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos, el plan de respuestas a riesgos y otros documentos relevantes. Esta documentación debe ser clara, concisa y actualizada. Identificar riesgos. 1. Análisis del entorno. El análisis del entorno del proyecto incluye la identificación de factores externos como las condiciones económicas, las tendencias del mercado, los cambios regulatorios, la competencia, la disponibilidad de recursos y la estabilidad política. Estos factores pueden influir en el éxito del proyecto. 2. Revisión de documentos. La revisión de documentos del proyecto, como el plan de gestión del proyecto, el plan de requisitos, el presupuesto, el cronograma y los contratos, puede revelar riesgos potenciales. Esta revisión ayuda a identificar riesgos que podrían haber sido omitidos en el análisis inicial. 3. Entrevistas y encuestas. Las entrevistas y encuestas con los miembros del equipo, los interesados y los expertos en la materia pueden proporcionar información valiosa sobre riesgos potenciales. Estos métodos de recopilación de datos ayudan a identificar riesgos específicos y comprender su impacto. 4. Análisis de prácticas previas. El análisis de prácticas previas en proyectos similares puede identificar riesgos recurrentes o patrones que podrían afectar el proyecto actual. Este análisis proporciona información valiosa para predecir y mitigar riesgos potenciales. Análisis cualitativo de riesgos. Métodos. 1. Análisis de causa-efecto, diagrama de Ishikawa. Identifica las causas de un riesgo específico. Permite el análisis de múltiples causas potenciales. Ventajas. Estructura clara, identificación de causas múltiples, fácil comprensión. Desventajas. Puede ser complejo para riesgos complejos, requiere datos exhaustivos. 2. Análisis de riesgo de tormenta cerebral. Generación de ideas en grupo para identificar y evaluar riesgos. Permite la participación activa de múltiples miembros del equipo. Ventajas. Promoción de la creatividad, participación de expertos, identificación de riesgos poco comunes. Desventajas. Riesgo de sesgo, dificultad para cuantificar riesgos, puede ser caótico. 3. Análisis de riesgo de matriz. Clasifica riesgos según su probabilidad e impacto. Permite la priorización de riesgos según su nivel de gravedad. Ventajas. Simple y fácil de usar, permite la priorización de riesgos, visualmente atractivo. Desventajas.
Puede ser demasiado simplista para riesgos complejos, requiere la definición precisa de probabilidad e impacto. Análisis cuantitativo de riesgos. 1. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad examina el impacto de un cambio en una variable del proyecto, como el presupuesto o el cronograma, en el resultado del proyecto. Este análisis ayuda a identificar los riesgos más críticos y a comprender su potencial impacto. 2. Análisis de probabilidad e impacto. Este análisis asigna valores numéricos a la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y su impacto potencial en el proyecto. Esta técnica permite la cuantificación del riesgo y la priorización de las respuestas a los riesgos. 3. Análisis de árbol de decisiones. El análisis de árbol de decisiones es una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas en presencia de incertidumbre. Este análisis representa las posibles opciones, resultados y probabilidades, permitiendo la selección de la mejor alternativa en función de los riesgos y beneficios. Planificar respuestas a los riesgos. 1. Estrategias de mitigación. Las estrategias de mitigación buscan reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo. Estas estrategias pueden incluir la implementación de medidas preventivas, la mejora de los procesos, la capacitación del personal o la adquisición de nuevos recursos. 2. Planes de contingencia. Los planes de contingencia se desarrollan para abordar los riesgos que no pueden ser mitigados o eliminados. Estos planes incluyen acciones específicas que se tomarán en caso de que ocurra un riesgo, como el uso de recursos de respaldo o la renegociación de contratos. 3. Aceptación del riesgo. La aceptación del riesgo implica aceptar el riesgo y sus posibles consecuencias. Esta opción se considera cuando el costo de la mitigación es mayor que el impacto potencial del riesgo, o cuando no existen opciones viables para mitigar el riesgo. 4. Transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo implica transferir la responsabilidad del riesgo a un tercero, como un proveedor o un asegurador. Esta opción se considera cuando el riesgo puede ser transferido a una entidad que esté mejor preparada para gestionarlo. Implementar respuestas a los riesgos. 1. Asignar responsabilidades. Es importante asignar claramente las responsabilidades a los miembros del equipo para la implementación de las respuestas a los riesgos. Esto garantiza que las acciones se lleven a cabo de manera oportuna y eficiente. La comunicación clara y la coordinación del equipo son esenciales. 2. Establecer metas y cronogramas. Establecer metas y cronogramas específicos para la implementación de las respuestas a los riesgos. Esto proporciona un marco de referencia para el seguimiento del progreso y la evaluación de la eficacia de las acciones. 3. Monitorear y ajustar. Monitorear la implementación de las respuestas a los riesgos de manera continua y realizar ajustes según sea necesario. Esto permite la detección temprana de problemas o desvíos del plan y la toma de medidas correctivas para garantizar la eficacia de las acciones. 4. Comunicación. Mantener una comunicación abierta y transparente con los interesados sobre el estado de los riesgos y las medidas que se están tomando para gestionarlos. La comunicación regular y efectiva ayuda a generar confianza y a garantizar la colaboración en la gestión de riesgos. Monitorear y controlar riesgos. 1. Identificar nuevos riesgos. El monitoreo continuo permite la identificación de nuevos riesgos que surgen durante el ciclo de vida del proyecto. Estos riesgos deben ser evaluados y gestionados de acuerdo con el proceso de gestión de riesgos establecido. La detección temprana de nuevos riesgos es crucial para minimizar su impacto. 2. Evaluar la eficacia de las respuestas. La evaluación de la eficacia de las respuestas a los riesgos implica analizar el impacto de las acciones implementadas. Se deben evaluar los indicadores clave de rendimiento, KPI, y otros datos relevantes para determinar si las respuestas están logrando los resultados esperados. 3. Actualizar el plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos debe actualizarse periódicamente para reflejar los cambios en el proyecto, el entorno o los riesgos identificados. Esta actualización garantiza que el plan siga siendo relevante y efectivo durante todo el ciclo de vida del proyecto. 4. Comunicar los cambios.
La comunicación de los cambios en el plan de gestión de riesgos a los interesados es fundamental para la transparencia y la colaboración. Los cambios en el plan deben documentarse y comunicarse a todas las partes involucradas para garantizar la comprensión y la participación activa. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita. Muchas gracias.